Y por eso yo ahora quiero hablarles sobre la misericordia de Dios. Porque Dios, mira, la misericordia es algo que en realidad no nos la merecemos. Es algo que Dios nos dio. Yo por eso, desde que yo me convertí, me salvé y Dios entró en mi vida, yo miré algo que yo no esperaba, yo nunca lo esperaba. Y por eso les quiero decir poquito de mi historia, en como lo que yo ha pasado en la vida, para que vean, para que todos puedan ver que hay esperanza. Hay esperanza en todo lo que hay. El diablo siempre va a querer venir y robarles el gozo, la esperanza y la fe. Para eso, él para eso vive, porque él ya no tiene esperanza. Les quiere quitar la esperanza a todos, a ustedes. Yo vengo de un pasado bien feo, pero como dice uno se lo busca. Yo crecí y crecí con buenos padres. Nos querían, nos amaban y todo, pero como nosotros crecimos como mis padres, todos, siempre tuvieron que estar trabajando y trabajando para mantenernos. Yo busqué las calles y andaba en las calles y yo escogí hacer cosas que no eran muy agradables, no eran buenos para el cuerpo. Y por eso quiero decirles, yo me acuerdo una vez que estaba trabajando, yo estaba trabajando vendiendo joyas una vez, y entró una señora y de repente nos pusimos a platicar, yo y ella. Yo para ese tiempo yo ya me había convertido, ya estaba atrás de Dios, y nos pusimos a platicar. Y no me acuerdo en cómo salió la plática, pero la plática salió en el sentido de que empezó ella a decir de gente como yo, que andaba en la calle, que nunca vamos a cambiar, que siempre vamos a ser el mismo. Y yo me le quedé viendo, la escuchaba, y luego ya cuando terminó, la miré y le dije, algo es mentira. Es una mentira porque estás viendo a uno. Y yo me acuerdo que de repente se quedó callada, se me quedó viendo. Y le empecé a explicar. Y ya después que terminó yo iba a platicar, me acuerdo que me compró muchas joyas. Hice un invento, no, pero se quedó ella muy sorprendida, porque yo le había dicho que yo andaba en las calles, yo siempre vendía drogas, yo andaba en lo que uno de humano no debe andar. Dios no nos crió para eso. Él nos crió para servirle. Y por eso yo me acuerdo, yo tenía amigos que siempre, unos que se habían convertido y venían y me hablaban de la palabra, me venían a hablar de Dios. Y yo en ese tiempo yo les decía que se quitaran, se fueran, porque yo no quería, o si querían hablar de esas cosas, mejor que se fueran de mi casa, porque allí no se hablaba de eso. Yo no tenía tiempo para eso, pero para hacer otras cosas tenía todo el tiempo en el mundo. Y un día vino y está tremendo, porque a veces uno llega a un punto en la vida que se cansa, que llega uno y se cansa. Y yo no sé, o si alguien aquí ha sentido eso, y puede ser, y eso no necesariamente tiene que ser en el sentido de las drogas o andar en las calles. A veces puede ser dolores o angustias en la misma familia, pero la cosa es servimos al mismo Dios, y eso es lo importante. Tenemos el mismo Dios, el Dios misericordioso, y que siempre haya gracia entre nosotros. Y eso es lo importante de todo. Yo a veces me gusta hablar sobre los milagros de Dios, pero para mí el milagro más grande en mi vida fue la salvación. Todo lo demás sale sobrando, es más extra. Y yo por eso, cuando Dios me salvó a mí, yo entré y me salvó Dios. Yo después de eso, no hay manera que yo no puedo creer que Dios puede ser algo.
A mí no me pueden decir que Dios no puede sanar una persona. Dios no puede sacarte de tus apuros. Dios no te puede quitar una enfermedad. Porque la pura salvación, con eso yo ya creí. Y les voy a decir por qué. Y luego tengo otra. Varias veces Dios me ha sorprendido que, híjole, que, la grandeza. Una era, yo me acuerdo como cuando yo me convertí, yo no conocía a Dios. ¿Sabes cómo a veces todos decimos que conocemos a Dios y Dios está conmigo aunque estemos en el mundo y todo eso? Es una mentira. Pero sí, la cosa que sí les voy a decir. Yo una vez, yo me acuerdo perfectamente, yo ahorita te puedo decir como si pasó ayer. Yo estaba en mi casa una vez, porque como yo les dije, yo vendía droga, hacía muchas cosas. Pero yo me acuerdo una vez estaba en mi casa y yo estaba cansado. Y yo estaba sentado allí y empecé a llorar. Porque no hallaba salida. No había otra, no sabía para dónde correr, más bien es lo que pasaba. Ya estaba fastidiado, estaba cansado. Y yo me acuerdo, lo único que hice, le hablé a Dios. Estaba yo sentado allí y le dije, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame. Fue lo único que dije. Ayúdame que te necesito. Y ahí estaba llorando. Pues ese amigo que venía siempre me decía de la iglesia que él iba, pero este pastor que estaba ahí, yo lo conocí desde joven, y crecimos en las calles, lo conocí y él se hizo pastor. Buen pastor, lo amo con todo mi corazón. Y un día yo dije, ¿sabes qué? Voy a la iglesia. Salí yendo a la iglesia, yo me fui a la iglesia. Y yo me acuerdo, porque él siempre decía que el pastor quería saludarme. Siempre me quería saludar. Yo decía, ya está bien, ya, yo lo conozco y que ya estuvo. Pero me acuerdo que una vez me fui a la iglesia. Y yo me acuerdo que estaba la puerta mero atrás y sentaba. Yo me acuerdo que yo entré, me senté ahí en una esquinita. Y luego no se terminaba el servicio, me salía. Y ya me iba. Y de un repente otro servicio pasaba, llegaba otra vez. Llegaba otra vez y me metí otra vez y ahí me sentaba atrás. Hasta tenía mi asiento ya. Y no se terminaba el servicio, me salía. Pero lo que pasó es que Dios ya en ese tiempo ya había hecho algo en mi vida. Y por eso yo sé que ahorita Dios está haciendo algo en la vida de cada uno aquí. No sabemos qué estén pasando, qué pasaron, qué problemas tendrán, pero yo sé que Dios sí sabe. Y por eso yo sé que Dios va a sanar. Va a hacer cosas ahorita que ustedes no van a entender. Como yo no entendía. O sea, yo supe que algo pasó en mi vida, pero no supe qué. Yo nomás sabía que ya no me sentía igual. Yo ya no era la misma persona. Y me acuerdo que otro día yo vivo en un pueblito afuera de Bakersfield que se llama Lamont, y allí vivían mis padres, mi mamá y mi papá en ese tiempo. Y yo decidí ir a visitarlos. Y yo me acuerdo que ahí voy por el camino, ahí manejando. Y yo tenía ¿cómo se dice? Mi clavito ahí en medio de la troca. Y yo ahí voy manejando, sacando. Ya me empecé a poner todo loco allí manejando para la casa. Pero algo había pasado.
Ya después de hacerlo, no sentí nada, no me gustó. Como dije, Dios hizo algo. Y ya después de eso, lo que pasó es que yo me acuerdo que bajé la ventana de la troca, agarré todo lo que tenía y para afuera, vendé todo. ¿Cuántos creen en la liberación, ser libres? ¿Eh? Dios puede liberar a cualquier persona. Nomás tienen que buscarlo de corazón. Yo en ese tiempo había perdido todo. Y me acuerdo que eso ya hace yo como 29 años, porque ya tengo 28 años casado con mi esposa. Ya hace pasé 29 años cuando pasó eso. Y desde entonces yo siempre he buscado a Dios, siempre lo amo con todo mi corazón. Y la cosa es que nunca he volvido para atrás a lo que es las drogas, el alcohol. Porque lo que pasó es que yo de tanto tiempo haciendo tal cosas, yo me dañé. Y ahorita vamos a entrar en eso y les voy a explicar la grandeza. Y a lo mejor hay alguien aquí ahora que necesita ese milagro, necesita escuchar eso. Porque cuando saben en Corintios, el segundo de Corintios 5:17 habla sobre la nueva creación. Cuando uno es una nueva creación. Cuando uno se convierte, todo lo pasado ya no existe, ya no está. Y aquí puse una nota que a veces decimos que fuimos mejorados, pero no fuimos nomás mejorados. Cuando fuimos una nueva creación, es un empiezo nuevo. Es un empiezo nuevo, es algo que fuimos renacidos de nuevo. Vamos a empezar otra vez. Dios nos está dando otra chance para empezar de lo que ya eché yo a perder después de tanto año. Y por eso quería decirles que en el inglés hay una que dice en la Biblia que dice que somos un masterpiece, que es una obra maestra. Y una obra maestra es algo que como cuando han visto unas pinturas que son hermosas, y tienen un valor que en otra manera no tienen un valor, no le hayan un valor de lo carísimo que está. Pues eso es lo que nos creó, cada uno aquí es esa pintura que vale, no tienes precio. Eres una persona criada perfecta para Dios. No quiere decir que somos perfectos, pero nos crió perfectos. Dios, cuando nos creó, supo lo que estaba haciendo. No fue un error. No se equivocó. Cada uno aquí no se equivocó. ¿Quién crió? Dios. Y por eso quiero entrar en una parte donde la palabra dice en 1 Corintios 3:16 que somos el templo del Espíritu Santo. Me voy a regresar poquito porque lo que pasó conmigo es que yo de tanto año estar en la calle con las drogas, haciendo todas estas cosas maldad que no debía andar haciendo, destruí lo que Dios había hecho perfecto por andar haciendo cosas que no debía andar haciendo. Pero por la misericordia de Dios y otra chance en mi vida, pude empezar de nuevo. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, yo llegué, ¿cómo te diré? Sin
¿cómo decir? Sin un pensamiento de casarme otra vez. Yo dije, yo nunca me vuelvo a volver a casar. Porque todo lo que tocaba destruía. Y por eso te estoy diciendo, voy a decir esto. Pero ahí en la iglesia conocí a mi esposa. Y después de como un año después nos casamos. Y ya llevamos 28 años. Qué grande es Dios, ¿verdad? Y luego tengo 2 hijas hermosas que sirven a Dios, aman a Dios. Una ya se casó y se casó con un varón hermoso. Esta tiene un novio hermoso, pero hasta que se case vamos a saber si lo quiero o no. Y les quiero decir de un milagro pues, de la misericordia de Dios. Porque yo me acuerdo cuando después de casarnos, yo y mi esposa, cuando se embarazó ella por la primera vez, nos fuimos anduvimos en los doctores y todo eso, lo que hacen por el embarazo. Pero en este tiempo dijeron que nos querían sacar sangre a todos. Me sacaron sangre y todo eso, y allí se dieron cuenta que tenía yo algo en la sangre. Pero en ese tiempo no lo pucharon, no hicimos mucho bulle de eso. Así lo dejamos y pasaron como unos 5 años. Me acuerdo que eran como unos, no pasaron, porque tengo que escribir porque se me olvida. Los años ya se me están yendo muy rápido. Pero pasaron como unos 10 años. Pasaron unos 10 años y yo me acuerdo que fui a un doctor. Pero no fui por un físico normalmente para ver cómo estaba. Y me acuerdo que fui al doctor y de repente el doctor me sacaron sangre para hacer los estudios y esto, lo otro. Y luego me dijeron que tenía yo cirrosis en el hígado. Y luego me dijo, porque sabes que te vamos a tener que mandar con un especialista. Ahí voy con un especialista. El especialista hicieron todos los estudios, esto, lo otro. Luego me quisieron poner un medicamento. Y yo me acuerdo que ese medicamento en ese tiempo era un medicamento horrible que se tenía que tomar por 3 años ese medicamento. Y ese medicamento, cada vez cuando se lo tomaba uno, tenía que regresar al doctor cada semana para revisarte todos los otros órganos que no se te fueran a andar destruyendo. Porque siempre tal vez decía que arreglaba el hígado, pero destruía otras cosas. Y eran por 3 años que me tenía que tomar ese medicamento. Yo me acuerdo que yo le dije a ese doctor, no, sabes que mi Dios me va a sanar. Y yo me fui. Y me fui y me salí y me fui. Y yo me acuerdo ese mismo día, mi doctor primario me habla bien enojado, diciéndome, vale más que no vayas a tomar ese medicamento, tú ven, habla conmigo primero. Y me hizo una cita para otro día. Y yo me acuerdo que ahí voy, otro día ahí voy al doctor. Ya voy al doctor y lo tremendo es que el mismo doctor me había dicho, no tomes ese medicamento. Yo ya cuando le había dicho al otro doctor que Dios me iba a sanar, y luego este doctor me dijo que no tomara el medicamento, eso ya era Dios que me había dicho que no. Y yo me acuerdo que ya después dejé eso, pasé, porque él lo que me había dicho que siempre estaban haciendo estudios para esa enfermedad y que al rato iban a salir con algún medicamento mejor. Pasaron los años. Yo digo que pasaron como, ya para ese tiempo ya habían pasado como unos 15 años. Y yo con esa enfermedad todavía la tenía. Pero Dios me estaba guardando para ese tiempo que inventaran esa enfermedad. Ese medicamento. Y ya yo ya había cambiado doctores y otro doctor me dijo, hey, sabes que tu sangre no está bien. Pero yo ya sabía. Pero él me mandó a otro especialista. Y me dijo lo mismo. Me dijo, tu hígado está mal y no tan dañado.
fui a ese especialista, me habían dicho, ya me habían dicho qué es lo que tenía. Y ya me había dicho, está bien, digo, lo que vamos a hacer, vamos a mandarle todo tu expediente al doctor, a tu seguranza a ver qué es lo que van a cubrir. Y yo le dije, está bien, ya me había ido y yo me acuerdo si era esa tarde o otro día, me habla el doctor, me habla para atrás y me preguntó si quería yo entrar en un estudio. ¿Cuántos saben lo que es un estudio cuando todavía no está aprobado, que apenas están haciendo unos estudios? Es como que mandan los animalitos, ¿verdad? Para que a ver si no se mueren o viven. Pero y es lo que yo pensé, lo que era. Pero lo hermoso era que cuando me empezó a explicar, me empezó a explicar el doctor, este estudio era que de un medicamento que ya estaba aprobado por el FDA, que es el Federal de Drogas, es como una asociación de comida y droga que se tiene que pasar por el FDA. Ya cuando ellos ya lo prueban, ya lo sueltan a la gente. Y me habla, me dice, ¿sabes qué? Nomás hay dos lugares. Nomás hay dos lugares y quiero saber si tú quieres una. Y ya me empezó a explicar lo que era y me dicen que había como 100 personas que estaban en esa lista, pero nomás había dos lugares. Lo que pasó es que yo le dije, sí, está bien, ponme en la lista. Porque él dijo que ese medicamento iba a ser el mismo medicamento que le iba a dar a mi seguranza. Pero como él ya me había dicho que más bien la aseguranza mía la iba a negar porque era un medicamento nuevo y era bien caro. Yo dije que está bien, yo ya me fui. Y yo me acuerdo que duró como un mes más o menos, pero de repente que me va hablando y me va diciendo que yo fui uno de los candidatos que agarró para esa prueba. Y esa prueba, esa prueba tenía un 98% de éxito y no tenía efectos secundarios, es lo que me había dicho. Y yo le dije, no, todo tiene segundos secundarios. Y él como me dijo, el único efecto que va a tener esto va a ser que si tu cuerpo lo acepta o no lo acepte, va a ser lo único que va a pasar. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí? ¿No más yo? Yo soy el único que necesita un milagro. Todos necesitamos milagro aquí. Todos necesitamos milagro aquí, todos. Y por eso le estoy diciendo que Dios es un Dios misericordioso. No porque me lo dio a mí. No es que no se los va a dar a ustedes. La cosa aquí es de creer. De creer que tú también lo puedes recibir. No se trata de qué bueno soy o qué ha hecho. Se trata de amar a Dios. Pero siempre acuérdense, les voy a decir una cosa ahorita. En la palabra de Dios sí hay reglas que tenemos que seguir en la vida. No podemos nomás andar allá como yo destruí mi vida. Pero yo cuando me convertí dejé lo notable. El alcohol, el alcohol, la droga, andar correteando, los amigos, me separé de todos los amigos que tenía. Y como dije, no me hizo perfecto, todavía hago errores, todavía la riego, pero amo a Dios con todo mi corazón. Y yo me acuerdo que empezaron con el tratamiento. Empezó todo eso, me empezaron con el tratamiento. Mira qué grande es Dios. Este tratamiento, ¿te acuerdas que les había dicho que el otro tratamiento viejo que era bien distribuido duraba 3 años?
Y yo me acuerdo que este tratamiento, cuando te lo daba, cuando uno se tomaba este tratamiento, recaía bien feo. ¿Cuántos han tenido, no sé cómo se dice la flu aquí? La flu, la gripa. Ok, es como cuando uno agarra la gripa fuerte, y como 3 a 4 veces más peor. Así te dejaba. Cuando apenas se ponía uno la inyección, duraba unos días así, hasta que ya el cuerpo empezaba a levantar sus fuerzas otra vez, las inmunes y todo, porque te tumbaba todo el sistema inmune. Yo cuando él ya empecé con este nuevo medicamento, entré y me dijeron que no eran pastillas, pero ahora no eran por 8 semanas, que 2 meses no más. Qué grande diferencia. La ciencia, digo, porque yo luego muchas dicen, no, pero fue el doctor, no fue Dios. No, fue Dios. Es como a veces nunca han leído esa que a veces dicen como un chiste, que dicen que está el hombre, se está ahogando en el mar y está diciendo, Dios ayúdame, y le manda un barco, pero dice, no, Dios es el que me va a salvar, y se ahoga, cuando Dios ya le había mandado el milagro ahí. No hay que ponernos tercos, digo. No sé cómo decirlo en español, pero hay que obedecer la voz. Hay que escuchar la voz de Dios. Y es importante. Y yo cuando empecé ese medicamento, yo me acuerdo que los números de mi sangre estaban bien altísimas, porque mi hígado no estaba funcionando bien. La primera semana cuando empecé no podían agarrar nada, porque era la primera semana, no se sabía todavía cómo estaba funcionando. Porque después de la primera semana tuve que tomar otro examen de sangre, que me sacaban, cada semana iba para que me sacaran sangre. Y yo me acuerdo que cuando entré la primera vez, me empezaron a sacar sangre, y me sacaron como 20 de esos tubitos. Hasta yo me quedé, y me van a sacar toda la sangre aquí. Pero ya fue después, para la tercera semana, cuando fui para atrás, me habían dicho que el número del cuento de mi sangre había bajado drásticamente, que el medicamento había agarrado en mi cuerpo bien. Y luego seguí, cada semana iba para atrás y no miraban los números, que iba baje. Hasta el último, cuando llegó al punto que ya mi sangre ya estaba normal. Y por eso ahorita quiero terminar con y por eso quiero que es bien importante lo que quiero decir, porque a veces oramos, queremos un milagro, pero a veces no nos la creemos nosotros. Y yo estoy aquí ahora a decirles que no se dejen de vencidos, creen, porque Dios sí sana. Yo soy un testimonio vivo. Yo no debía estar aquí ahorita, y no nomás atrás de esto, por muchas cosas que hacía antes. Y por eso yo les digo, por eso yo aquí puse unas escrituras donde habla sobre Abraham. En Romanos 4 habla sobre Abraham, que por la esperanza él se hizo el padre de fe, porque creyó, no flaqueó, él siguió. Yo duré de 15 a 20 años para agarrar mi respuesta. No fue algo que pasó de un día, pero yo siempre decía, mi corazón siempre decía que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Yo no salía de eso, nadie me iba a cambiar mi mente, nadie me iba a hacer pensar diferente, porque yo ya conocía a mi Dios, porque mi Dios ya me había salvado. Y no me salvó nomás porque quería, me salvó por un propósito, porque nos ama. Ustedes aquí no están aquí ahora
No es porque quieren, está aquí porque Dios los ama. Y ustedes lo saben que Dios los ama. Dios tiene un milagro para cada uno de aquí, ustedes aquí. Aunque lo crean o no lo crean. Como yo les dije ahora más temprano, y quiero cerrar con eso, que acuérdense de Daniel, oró por 21 días. ¿Cuántos aquí oramos por 21 días y aguantamos? A veces ni los 21 días. Y ya nos dimos de vencido y decimos, Dios Dios no me lo quiere dar. Pues sí, la Biblia sí dice, nos da lo que necesitemos, no lo que queremos. Y la sanidad son cosas que necesitamos. Eso sí nos va a contestar, sí nos lo va a dar. Y cuando le llegó el ángel de Gabriel, le dijo que el diablo lo había encontrado y lo paró, le puso guerra. Pues es lo que está pasando con muchos de nosotros. Dios nos está poniendo guerra para que no pueda llegar el milagro. Pero la cosa es de que no hay que ser vencidos, hay que seguir peleando, hay que seguir orando, hay que seguir ayunando para la familia, para los hijos. Mi familia mía, cuando yo llegaba, escucha, yo cuando llegaba con mi familia, cuando tenían cosas festejos como Navidad, Día de las Gracias, me miraban que llegaba. Luego me miraban, luego decían, ahí viene este. Porque yo llegaba a hacerlos todos enojar. Yo los hacía todos enojar antes de irme. Llegaba con las manos vacías, queriendo dinero. Y no me lo querían dar. Yo los hacía todos enojar. Y al último me lo daba nada para que me fuera. Y yo feliz. Y por eso les quiero decir, y puse esto al último, para que no pierdan la esperanza. Acuérdense que a Abraham le habían dado una promesa. Le dieron su promesa del hijo prometido. Y esperó 25 años para que llegara esa promesa que Dios le había dado. ¿Cuántos aquí han estado orando por muchos años? Yo les voy a decir ahorita, no paren de orar y no pierdan la esperanza. Porque el milagro ahí viene. Hay unos aquí ahorita que yo estoy viendo que yo sé que Dios está haciendo algo en sus corazones. Y ni lo saben. Como yo dije, Dios hizo algo en mi vida. Hace 29 años, Dios empezó a hacer un cambio en mi vida y yo ni sabía. Sabía que algo había pasado, pero todavía no le podía poner la mano. Y por eso les quiero decir ahora, no pierdan la esperanza. Abraham, ¿tú crees? Abraham, 75 años, diciéndole que iba a tener un hijo de promesa. Y duró 25 años, hasta los 100 lo tuvo. ¿Tú crees que Dios no lo va a hacer para ustedes?
Dios lo va a hacer. Yo lo creo y lo confieso sobre sus vidas.